Muy buenas y espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad estaremos abordando un libro muy interesante llamado La Apología de Sócrates, el cual forma parte de la riqueza de la historia de la filosofía. La autoría de este le pertenece a un joven Platón, siendo este libro el que marcó su comienzo como escritor y pensador de la filosofía antigua. Platón fue un filósofo griego, quien era discípulo de Sócrates durante su juventud y maestro del famoso Aristóteles en la Academia, institución que fundó y que perduraría a lo largo de 900 años. Entre sus ideas o pensamientos más significativos tenemos la propuesta de la teoría del mundo de las ideas, proposición que tendría un punto central en toda su filosofía. La Apología de Sócrates pertenece a una colección de diálogos denominados como diálogos de la juventud, llamados así porque fueron escritos cuando Platón era aún joven. En este escrito, el autor reconstruye el juicio en el tribunal ateniense que se le imputó a su maestro Sócrates, siendo este último el protagonista. Platón nos cuenta los argumentos que su maestro utilizó para defenderse en la antesala de su muerte. También se nos detalla cómo Sócrates ha sido arrastrado al tribunal, acusado por Mélito y Anito de ser considerado como el más sabio de Atenas, torcer las cosas buenas en malas, negar los dioses y corromper a la juventud. Sócrates tiene 3 participaciones, donde frente a los jueces y a todos los espectadores del juicio, desbarata uno por uno todos los argumentos de sus acusadores, valiéndose de la razón y negándose a mostrar las debilidades o artimañas que cualquier acusado mostraría en la misma situación, pues su deseo no era otro que convencer a los jueces de su inocencia por las razones correctas. Cuando Sócrates termina su defensa, los jueces debían votar a favor o en contra de su inocencia, lo que resultó para la mala fortuna de Sócrates en perder por solo 6 votos y ser condenado a muerte. Para sorpresa de todos, Sócrates no parecía estar asustado por enfrentar la muerte, pues para él era preferible a tener que vivir por haber tenido que renunciar a su honor, usando la retórica o suplicando por su vida. Finalmente, queda expuesta a una de sus más grandes máximas al decirles a los jueces que el más grande de los males no es la muerte, sino cometer una injusticia a un inocente. Lo que sé de cierto es que cometer injusticias y desobedecer al que es mejor y está por encima de nosotros, sea Dios, sea hombre, es lo más criminal y lo más vergonzoso. En esta frase se revela en primer lugar el evidente alto nivel de moral que poseía y su disposición de aferrarse a lo que consideraba era el bien, incluso si tenía que morir. Sócrates prefería sufrir una injusticia que cometerla. En segundo lugar, su posición y palabras no eran sino una dura crítica para la democracia de la cual los atenienses se sentían tan orgullosos, pero que en ese momento estaba siendo víctima de la instrumentalización de las altas cúpulas que tenían miedo del despertar de un pueblo al que Sócrates le predicaba, razón por la cual estaban quitando a Sócrates de en medio. Es imposible hablar de Sócrates sin reflexionar sobre si preferimos sufrir una injusticia o cometerla, y de qué forma respondemos a las injusticias. Sócrates sabía que era inocente, y que haber sido arrastrado a un tribunal era una injusticia. No obstante, él se negó rotundamente a defenderse ejerciendo la adulación, la retórica o incluso negándose a mostrarse como un débil merecedor de lástima, porque hacerlo significaba actuar de manera injusta en un juicio donde para él el argumento más fuerte era la verdad, con el cual rebatió de manera magistral cada una de las acusaciones de sus adversarios, manteniendo su posición incluso después de saber que iba a ser ejecutado. Hubiera sido para vosotros una gran satisfacción haberme visto lamentar, suspirar, llorar, suplicar y cometer todas las demás bajezas que ven todos los días en los acusados. Y después de vuestra sentencia, no me arrepiento de no haber cometido esta indignidad, porque quiero más morir después de haberme defendido como lo hice
que vivir por haberme arrastrado ante vosotros. Se dice que un hombre puede ver con claridad cuáles son las cosas que más le importan cuando está al borde de la muerte. Antes de bajarse del estrado, Sócrates pronuncia su última voluntad frente a los atenienses. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico que los hostiguéis, los atormentéis, como yo os he atormentado a vosotros, si veis que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada. No dejéis de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos, no podremos menos que alabar vuestra justicia. En conclusión, el bien más grande para Sócrates era que el hombre pueda ser virtuoso y preferir el conocimiento sobre las riquezas, pues la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario. Las riquezas vienen de la virtud, es de aquí de donde nacen todos los demás bienes, públicos y particulares. Un bien tan inmenso no debería faltar en la vida de sus hijos. Sabiendo que sus hijos no serían unos brutos con dinero, Sócrates marchó sin miedo hacia su muerte.